Bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento, conforme al siguiente punto del día, del cual el primero es la aprobación de las actas de las sesiones plenarias del 26 de marzo y del 22 de mayo. Una observación que formular las mismas, sí, dígame. Vamos a ver. Ya sabe usted, y el resto del Pleno, que yo me vengo oponiendo a las aprobaciones de las actas por las razones que he expresado muchas veces. Pero hoy es que ya llega el límite. ¿Por qué? Pues muy fácil. El día 26 de marzo de 2025 se celebró Pleno, en el cual, según el acta que nos mandan para aprobar, usted puso a votación la aprobación de las actas, lo cual no es cierto. Y se votó a favor, lo cual no es cierto. Yo jamás habría votado a favor, pero es que he tenido la paciencia y tranquilidad de ver las grabaciones, que como siempre digo, es lo que hay que ver. Efectivamente, ni se puso a votación, ni se aprobó. No obstante lo cual, ahí está. Luego ya, además, dentro del mínimo tiempo que he tenido, en la otra, en la del 26 de marzo del 25. No, pero a ver, Sí. ¿estamos hablando de 22 de mayo o 26 de marzo? No, 26 de marzo de 2025. Vale, esa es a la que usted se ha referido ahora. Ahora, es a la que me he referido ahora cuando dice: se ordena votación de forma que por unanimidad de los presentes, esto es por 10 votos favorables, el acta de las sesiones ordinarias de 19 de diciembre, extraordinaria de fecha 21 y urgente, no sé qué, y 21 de febrero son aprobadas. Eso no es cierto. Ni se puso a votación ni se votó. Y precisamente me ha saltado, porque que yo haya votado a favor, imposible. Lógicamente me he ido a la grabación, que es donde se ve, que es donde está la realidad del Pleno. Y no hay, es que ni se somete a votación. Se inicia con una corrección que pide don Alberto de unas cosas y a continuación se abre, cuando termina se abre otro punto del orden del día. Y al correr se puede ver la grabación, la tengo aquí. Además, mayor abundamiento, y que es curiosísimo. Ruegos y preguntas. En primer lugar, el concejal no ha escrito, a continuación por el portavoz del Grupo Popular, don Óscar Tapia, seguidamente de esto. Pero no se dice, tomamos la palabra, pero ¿para qué? Si no se consigna la razón por la cual ni lo que decimos, es que es un desprecio absoluto a los concejales, el que no se contenga, te decimos por qué y para qué. Dentro de 5 años, ¿quién va a saber lo que ha pasado? Nadie. ¿Por qué? Porque se acepta el acta. Entonces, evidentemente, yo quiero dejar constancia de lo que vengo diciendo desde que tomé posesión, y es que las actas tienen que ser la transcripción de la grabación. Sí. Vamos a ver. Pues mire, le diré dos cosas. Sobre la segunda, a raíz de aquellas actas que no eran no sé cuántas hojas, se indicó que se iba a referir, se indicó así, que se iban a referir las personas que realizaban alguna pregunta, y que cualquiera que quiera alguna mayor ampliación, pues evidentemente, como usted dice, ve la grabación. Y sobre lo primero no tengo criterio, porque yo no he visto la grabación. No puedo darle ya me lo voy a poner ahora, no le puedo dar la razón, pero puede que usted la tenga. Entonces, porque entre otras cosas, aquí los que estamos somos seres humanos y tenemos la condición pues, de errar a veces, ¿no? Entonces, vamos a dejar este acta en suspenso y ya le traeremos a la siguiente sesión ordinaria, sin mayor problema. Y con relación a la 22 de mayo, no es transcripción de la grabación, vale, por lo cual, obviamente, no pienso votar en contra. Pero es que no tiene que ser... ¿Le importaría llamar al ordenador secretario? No, yo no llamo al ordenador secretario.
secretaria porque... ¿A usted no dirige el pleno, entonces? Sí, yo dirijo el pleno. Entonces usted permite que la secretaria se dirija a mí de esa forma incorrecta. No, es que le está haciendo una afirmación que tiene que ver con que usted está equivocado, se hace tiempo en esto, y el problema no es que esté equivocado, es que no quiere entender que está equivocado, que es peor. Mire, el problema de todo esto viene es que no es una transcripción, porque entonces tendríamos un cuerpo de taquígrafos. Y el Ayuntamiento de Cerro, ningún ayuntamiento tiene un cuerpo de taquígrafos. El acta es una función asignada a quien ejerce la fe pública. Y ya está. Y si se cuestiona el acta en cuanto a quien ejerce la fe pública aquí, pues entonces tendrá que usted que ir a otro sitio, no aquí. ¿Vale? Segunda cuestión. Es absolutamente claro, que las actas no son una transcripción, lo que hay que poner en ellas. Es un reflejo somero de los debates y un reflejo de los acuerdos, que ahí es donde tiene que llegarse. En tercer término, de verdad, yo lo que quiero trasladarle, por no sé qué ve ya, es que lo que no se puede es cuestionar sistemáticamente la función pública que ejerce quien está ostentada de esa función pública. Y por lo tanto, sí le tengo que advertir que no va a ser tolerado por esta alcaldía que eso se ponga en cuestión. Porque si se pone en cuestión lo que hace un policía, lo que hace un trabajador del servicio de limpieza, entonces el que tiene obligación de actuar es el alcalde. Y no tenga duda que entonces actuaremos y respaldaremos las acciones que tengamos que llevarse a cabo, las que tengan que llevar a cabo los que se den por ofendidos. Usted ha puesto en evidencia algo. La persona que ostenta la secretaría, en la grabación que ella tiene, mantiene que sí que está, pero podemos estar equivocados, porque todos nos podemos equivocar. Pero lo que no se puede asumir es que usted presuponga la malicia en las personas, porque ese es un comportamiento profundamente injusto hacia las personas a las que usted le asigna un comportamiento malicioso, ni más ni menos que en su trabajo, en una de las funciones más sagradas que se tiene que dar, porque en el fondo cuando de aquí elevamos un acuerdo, si lo elevamos, esto no es una reunión de amigos, es el pleno de un ayuntamiento que tiene un habilitado nacional y ese habilitado nacional es el que tiene que llevar a cabo unas determinadas labores. La fiscalización, la fe pública, la intervención. Y por lo tanto, en este tema yo creo que usted está absolutamente equivocado, pero no consiga usted por ese día, porque entonces va usted a obligar al ayuntamiento a que tenga que adoptar las medidas necesarias, porque si no, cualquiera que viese estas actas o que viese las grabaciones de los plenos pensará que esto es un cachondeo, y esto no es un cachondeo, este es el pleno de un ayuntamiento serio. En cuyas actas... Déjeme que yo no lo he interrumpido. De un ayuntamiento serio, que está regentado por una corporación que ha sido elegida y que está asesorado legalmente por quien tiene la función de fe pública. Y venir aquí a poner en cuestión la fe pública todos los días no es tolerable, y yo no lo voy a tolerar, porque creo que haríamos un flaco servicio, no ya en cuanto a lo que se tiene que hacer, en cuanto al trabajo que viene desarrollando cualquier persona, y en este caso la Secretaría de Intervención de este ayuntamiento, sino que estamos poniendo en cuestión que cuando se firme un certificado de empadronamiento, pues la gente no tiene por qué tener confianza. Es que la confianza es algo que se pierde muy rápidamente, y por lo tanto yo le digo y le imploro, y en todo caso le advierto, que no siga usted por ese camino, porque no es aceptable que usted venga aquí diciendo que las actas no recogen una transcripción, porque las actas no son una transcripción. Se lo leí, si quiere se lo leo, en lo que dice la ley de la Conferencia de Alcaldes de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Está lo que dice el ROC, está lo que dice cualquier función que se lleva a cabo de cualquier órgano colegiado por quien ejerce la Secretaría, y mucho más cuando quien ejerce la Secretaría en un órgano colegiado como este es un habilitado nacional. Así que, por lo tanto, usted haga con el acta lo que quiera, pero no diga que el acta no transcribe, porque el acta no tiene que transcribir. ¿De acuerdo? Vamos a ver, señor alcalde. Es que esto no da para mucho debate. En principio, lo que no podemos yo hacer es... no he citado ni citado a la persona que haga las actas. Yo lo que digo... Es que aquí la persona que hace las actas solo es una. Entonces está usted citando a la persona que hace las actas. Porque es que esto no es un sorteo, que cada día le toca a uno de los que están ahí arriba hacer el acta. Ver la televisión hacer el acta. No, es la función que se le ha asignado porque está investida para esa función, porque para eso tiene una oposición. ¿De y acuerdo? mi función
es leer las actas y traer al pleno los defectos que vea, porque precisamente pero para eso... que tengan los acuerdos me los trae usted al pleno. Cuestiones que tienen que ver con lo que usted ha dicho antes, ya le he dicho que se retira del orden del día, se hace y se ve en el siguiente que no hay mayor problema. Entonces, causa porque solo hay un acuerdo en relación con un ayuntamiento como es el de Vegadeo, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido es que usted venga diciendo que es lo que ha dicho, que la transcripción del acta, no, que el acta no recoge lo que dice, no es una transcripción de ley, porque es que no tiene que ser una transcripción, es que, déjeme que se lo explique, solo los parlamentos autonómicos, las asambleas legislativas y por supuesto las Cortes Generales tienen un cuerpo de taquígrafos. Y como tienen un cuerpo de taquígrafos, entonces no hay mayor cuestión. Pero yo le rogaría que cuando usted vea los acuerdos, si tiene usted tiempo, y se lee las secciones de los boletines de las Cortes Generales, los acuerdos se expenden por el secretario, o el letrado mayor, que hay ahí en cada momento, y no tienen nada que ver con las transcripciones, que esas sí están en el diario de sesiones. Pero es que aquí no tenemos un diario de sesiones, no le tenemos. Ni tan siquiera tenemos la obligación de grabar el pleno. Grabamos el pleno como un elemento de que la gente entienda, pero la grabación, y se ha dicho en la primera sesión constitutiva, no, en la siguiente, que los plenos tienen las limitaciones que tienen. Y algunas, por ejemplo, a lo mejor en esta sesión plenaria, pues tenemos que sacarla más adelante, que ya lo veremos. ¿Por qué? Pues porque como no estamos obligados a grabar los plenos, lo que sí tenemos, los que están aquí sentados, el derecho de grabar los plenos. Pero no estamos obligados a tener una grabación del pleno. Si lo tienen las capitales de provincia, si lo tienen las diputaciones, si lo tienen en virtud del número de habitantes que tienen. Pero el cebrero no está en el caso en que tienen que tener una grabación. Por eso nosotros no decimos que esta es una grabación oficial del pleno del ayuntamiento. Nosotros la subimos y ya está. No tiene mayor problema. Y hay veces que se indica, porque también se dijo en la sesión siguiente, la organizativa, que hay asuntos que porque entendemos que puedan perjudicar a los intereses del Ayuntamiento de Cebrero, que es para lo que estamos aquí, y no tienen por qué trasladarse el debate, esa parte del debate de la opinión pública, que no sean los que aquí vienen al pleno, que son los que tienen privilegiadamente el derecho, porque para eso la sesión es pública, pues no lo subimos y esa parte la quitamos de la grabación, y sin mayor problema, porque para eso nos habilitó la sesión plenaria organizativa del Ayuntamiento. Pero no sigamos con este debate, porque es que entonces tenemos media hora en este debate. Señor alcalde, lo que pasa es que su concepto de la transparencia y el mío difieren. Totalmente de acuerdo. Usted es capaz de intentar que no se sepa lo que se habla aquí. Perfecto, me parece que usted con eso se va en primer lugar. En segundo lugar, ve como usted tergiversa. Es que yo no puedo. No, es que está usted. Mire usted, yo no digo que no se sepa lo que no se ve aquí, porque para eso están los que están aquí. Segundo, porque cualquiera de los que están aquí puede grabar. Esto no son los tiempos aquellos en que una persona estaba en el público a las 9 de la mañana, la vio el anterior alcalde con un teléfono y le llamó a la policía para que la echase. Esos tiempos se han acabado afortunadamente en febrero. Aquí cualquiera de los que están ahí puede grabar y hacer con la grabación lo que le da la gana. Yo lo que estoy diciendo es que lo que el ayuntamiento sube a las redes, si es algo que no interesa a los intereses del ayuntamiento, y en este pleno puede haber algo que no interesa a los intereses del ayuntamiento, pues el alcalde dice esto no se va a subir y ya está. Se consulta con los que están aquí y ya está. ¿Esto cómo se funciona? ¿A usted le parecerá bien o le parecerá mal? Y dentro de 2 años, pues si usted gana estas elecciones, pues usted pone su norma y tiene una mayoría en el pleno. Pero estas son las normas que fueron aprobadas, por cierto, por unanimidad en la sesión organizativa, también por los dos componentes entonces del Grupo Popular. Porque ya estaba. Y los que estaban entonces no valían. La tiene que llevar. Yo no he dicho eso. No, pero es que descalifica usted lo que yo no descalifico. Yo simplemente constato una realidad. Vamos a ver. No la califico. Vamos a avanzar en orden de día. ¿Para qué? Es que esto no da lugar a mucho debate. Si tiene una precisión y bueno, a lo mejor alguno tiene que decir. no, es que ya no, porque esto no es que este punto no es de debate. Si te aprobarás, no aprobarás. Sí, pero me gustaría decir una cosa, ¿no? En primer lugar, yo creo que hay muchas formas de decir las cosas, se tenga o no se tenga la razón. Y usted habla que parece que no parece, echando la bronca a la gente. Y a mí me parece que esas no son formas. No son formas en la vida privada, y mucho menos lo son en la vida pública. Por lo tanto, a veces cuando uno pierde las formas, pierde la razón aunque la tenga. Y además no digo que con ello la vaya a tener o la tenga. Mire, le voy a decir lo que establece
La sentencia la 1518-2022 de 17 de noviembre del 22 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo establece: y en similares términos se pronuncia la actual Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público, introduciendo este sistema general. Así, el artículo 18.1 dispone que de cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar, tiempo en que se han celebrado los puntos principales de la deliberación, etc. Y dice: en definitiva, en las actas de las reuniones del órgano colegiado no se recogen como contenido mínimo necesario las discusiones y deliberaciones íntegras ni las opiniones manifestadas por cada uno de los miembros, sino tan solo los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados, sin que la mera referencia genérica a lo que se debatió y mucho menos al contenido de los acuerdos adoptados en dicha sesión pueden quedar amparados por la garantía de confidencialidad o secreto de la deliberación. Antes, al contrario, el conocimiento de estos extremos constituye la garantía de que el órgano administrativo trató determinadas materias y las decisiones que al efecto se adoptaron. Yo creo que el problema es ese, es que ella no es una taquígrafa, ella es una secretaria. Y por lo tanto ella no tiene por qué copiar íntegramente lo que se dice. Usted habla de transparencia, pero ¿cómo puede hablar de transparencia si dentro de 2 días cualquiera que veamos en nuestro ordenador o en la televisión o en el teléfono el contenido del pleno, vemos lo que pasó? Por lo tanto, aquí no hay interés por tapar ni por ocultar nada de nada. Y luego yo le diré una cosa: yo no tendría ningún inconveniente, porque nosotros no quedamos mal en los debates, a lo mejor el que queda mal es usted. Por lo tanto, yo no tengo problema en que cuando se plantean preguntas, ruegos, etcétera, etcétera, al ayuntamiento, o hay intervenciones, que eso también conste en el orden del día. Pues que conste en el orden del día. Por mi parte tampoco habría problema. Bueno, a ver, si es que... Es muy simple, solamente para concretar, señor alcalde. Como se ha retirado, se retira para ver si se votó o no por unanimidad, y también para que consten, aunque sea sucintamente, los ruegos y preguntas que hizo la oposición, que son las 2 cosas que ha dicho. Y no, yo no estoy pidiendo que se transcriba. No. Es que, vamos a ver. Es que eso, lo estoy pidiendo en el sentido para que quedara claro, porque no ha quedado claro con todo esto. Bien, pero las competencias de los concejales llegan hasta donde llegan. Y llegan hasta donde dice que la norma que llega. La competencia para la redacción del acta le corresponde única y exclusivamente al secretario del ayuntamiento, que es quien ejerce la función pública. Los señores concejales no tienen que votar reglas para que el secretario escriba ese acta conforme las reglas que hayan dictado los concejales, porque entonces se pierde el carácter fundamental de la objetividad que tiene que tener esa función. Si estamos a las órdenes, los secretarios estamos a las órdenes de los señores concejales a la hora de redactar un acta de la sesión, estamos a las órdenes de los señores concejales para redactar, por ejemplo, el contenido de un certificado, estamos a las órdenes de los señores concejales para emitir una liquidación tributaria, estamos a las órdenes de los señores concejales para hacer tantas y tantas y tantas cosas. No. Afortunadamente, esas materias se han sacado de la competencia política y se han dejado única y exclusivamente en una competencia administrativa que le corresponde al funcionario que ha sido nombrado por el Estado, porque ni siquiera ha sido nombrado por ese ayuntamiento, ha sido nombrado por el Estado, designado por el Estado para desempeñar esa función. Y esta secretaria ejerce su función de acuerdo con lo que se dictamina en el ROF. Y en el ROF dice clarísimamente que las opiniones deben recogerse sintetizadas. Sintetizadas quiere decir resumidas, compendiadas, no con pelos y señales, ni con las interjecciones, balbuceos, ejemplos, ujums, a, u, e, o, a, porque alguna vez tuve algún concejal que me requería también la literalidad, y en la segunda vez que transcribí su intervención literal conforme constaba en la grabación, vino a pedirme que por favor no lo hiciera nunca más, porque leer como habla una persona resulta francamente ridículo, pero muy ridículo, por más que la persona piense que está en posesión de una capacidad oral y verbal que solo se reserva a los inmortales. Entonces, yo voy a seguir haciendo caso al ROF, y el ROF, cuando especifica el contenido del acta, no se refiere en ningún momento al turno de ruegos y preguntas. Es verdad que en algunos ayuntamientos, donde ese turno de ruegos y preguntas se desarrolla con una cierta brevedad, concisión, donde además los concejales
tienen la amabilidad de facilitarle al secretario con antelación y por escrito mediante un correo electrónico, de cualquier manera, las preguntas que piensan hacer en el pleno o con posterioridad, las preguntas que han hecho, pues normalmente, y dentro de relaciones de cordialidad, no suele ser ningún inconveniente transcribir esas preguntas y transcribir también de forma muy breve y resumida las respuestas. Lo que desde luego no va a hacer nunca esta secretaria es, insisto, ir en contra de lo que dice el ROF y reflejar las opiniones de manera extensa. Es curioso que hay determinadas personas que exigen en algunos momentos un cumplimiento talibán de la ley y en otros, cuando es cumplimiento talibán, va en contra de lo que ellos desean o anhelan, pasar a la posteridad, que dentro de 5 años se recojan puedan leer sus intervenciones íntegras, pues lo que se dice por parte del ROF ya no interesa. Ya no es necesario cumplirlo, nos lo podemos saltar. No. El ROF se cumple en todos sus extremos, en todos sus artículos, del primero al último, y no hay excepciones. Entonces, como es mi competencia redactar el acta, voten lo que voten los señores concejales, y esto se lo he dicho a todos los alcaldes con los que he tenido la satisfacción a veces, otras veces incluso hasta el orgullo o el placer de poder trabajar. El acta es mi competencia. Puedo aceptar un cierto diálogo, puedo aceptar esto refleja de esta manera, no hay ninguna necesidad cuando ha habido incidentes en la sala, no hay ninguna necesidad de reflejar estos incidentes así o reflejarlos de esta otra manera. Si a un consenso podemos llegar siempre de buenas maneras, como ha dicho el portavoz del grupo de nuestra tierra. De buenas maneras y con amabilidad siempre se puede llegar muy lejos. De malas maneras y acusando a esta secretaria, como se viene haciendo reiteradamente, desde hace años, de que no ejerce sus funciones como debería ejercerlas y que poco más o menos que lo que está haciendo es cometer un delito porque está alterando el contenido de un documento fundamental, eso, ¿qué quiere que le diga? Me parece que, como ya ha expresado muy bien el señor alcalde, es absoluta y perfectamente intolerable. Y el señor alcalde ha advertido que por su parte va a tomar acciones, si lo considera oportuno. No voy a ser yo quien le diga lo que tenga que hacer, pero yo tengo muy claro lo que tengo que hacer. Y como se me sigue insultando y faltando al respeto, y poco menos que acusándoseme de cometer delitos en público y en una sesión plenaria, la que va a tomar medidas soy yo, porque eso es un delito. Acusar a injuriar y calumniar a un funcionario público en el ejercicio de su deber, eso sí es un delito. Un delito. ¿Y qué quiere que le diga? Mi paciencia. ¿Y en algún momento yo le he acusado de algo? No estoy hablando. ¿En algún momento yo le he pedido una restricción? Estoy hablando a título de inventario. A título de Y inventario. si recojo las palabras, si me permite el señor alcalde, del portavoz de nuestra tierra. Usted ha preguntado si se va a votar, va a votar lo de recoger. No, lo que yo he dicho es, ya que se retira porque hay que comprobar, pues acaso ha existido un error, si se ha votado o no, o lo que fuera, con la y demás, se van a recoger también los ruegos y preguntas suficientemente dicho. Usted me ha dicho que no, bien, pues nosotros determinaremos mi grupo lo que tengamos que hacer y se acabó. Pero hombre, puede usted hablar con sus apellidos al lado, pero a mí no me he hecho usted una bronca. No estoy echando ninguna bronca. No estoy echando ninguna bronca y disculpe si el tono le parece de bronca. Escucha, no, sí, más alto hacia mí que yo no me he metido jamás con usted. Entonces no soy una persona que está allá. Me parece muy bien, pero los desahogos después se puede decir aquí que no a mí, porque yo no le falta el respeto, creo que en ningún momento. No, pero mire, ¿qué quiere que le diga? Muchas veces el silencio, a veces, lo primero que he dicho, si no te confío de todo, lo primero que he dicho, y lo he dicho más de una vez, que yo no estoy de acuerdo con su opinión que tenga que transcribirse, que basta con que sea sucinto, por ejemplo. No es que basta, esto es lo que ordena. Vamos a concluir este debate, que no le quería ayudar la palabra al concejal al portavoz de nuestra tierra, porque sé que iba a intentar poner claridad. Por cierto, le felicito por la rapidez en encontrar esa sentencia, pero en todo caso lo que sí que tengo que explicar nuevamente es que el 109 del ROF es claro: de cada sesión se extenderá un acta en el que habrá de constar. El término es imperativo, habrá de constar lugar de la reunión con expresión del nombre del municipio y local en que se celebra, día, hora y mes, hora en que comienza, nombre y apellidos del presidente, de los miembros de la corporación presentes, de los ausentes que se hubiesen excusado y los que falten sin excusa, carácter ordinario y extraordinario de sesión y si se celebra en primera o segunda convocatoria, asistencia del secretario o de quien legalmente le sustituya y presencia del funcionario correspondiente e intervención cuando concurra. Asuntos que examine,
asuntos que se examinan, los ruegos de preguntas no se examinan, asuntos que se examinan, opiniones sintetizadas de los grupos y miembros de la corporación que hubiesen intervenido en las deliberaciones e incidencias de estas. Ya está. Seguimos. Votaciones que se verifiquen y en los casos de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados. Parte dispositivo de los acuerdos que se adopten. Hora en que el presidente levanta la sesión. Ya está. Eso es el contenido del acta. Eso. Esto no tiene nada que ver con un acta como los que aquí tenemos hoy en el orden a aprobación, que recoge no sucintamente, sino extensamente las opiniones, dentro del principio de participación política que esta alcaldía interesa. Sobre las grabaciones, nuevamente leo, la Ley 7/2018, por la que se regula la conferencia de titulares de alcaldía, presidencia de diputación, estatuto de los miembros de locales e información de los plenos. Artículo 16.2. Se está refiriendo a las grabaciones, que como digo, no son obligatorias en municipios de este número de habitantes. Esta grabación y archivo no afecta a la obligación legal de fe pública mediante el levantamiento del correspondiente acta por parte del personal funcionario con habilitación nacional. Ya está. Si una intervención se empieza diciendo que a esta también la voy a votar en contra, porque no es una transcripción de lo que está en la grabación, lo que se está poniendo en cuestión es la legislación española y la función de un funcionario público. Por lo tanto, queda advertido expresamente, nuevamente, de que no haga usted este tipo de afirmaciones más en este pleno, porque si no, este ayuntamiento va a tener que ejercer con la autorización de este pleno las acciones que correspondan en defensa de la dignidad de los funcionarios que tenemos en esta corporación. Se somete a votación el acta. ¿Votos a favor? Votos de mayo, ¿no? Claro, la otra ha sido retirada. ¿Votos en contra? Por si acaso. ¿Abstenciones? Siguiente punto del orden del día. Ha habido 10 votos a favor y 1 en contra. Sí. Designación de fiestas locales. Conforme a la solicitud que se nos envía por parte de la Oficina Territorial de Trabajo, corresponde al Ayuntamiento de Cebreros y de entre esos órganos al pleno del mismo la designación de 2 fiestas locales. La tradición lleva a que las fiestas locales lo son el lunes de Carnaval y el 14 de agosto de 2016. El 14 de agosto de 2016 no está en cuestión, es el 14 de agosto. Y salvo que haya habido un error que pueda haber desde este alcalde cuando ha consultado cuándo es el carnaval del año que viene, el lunes de Carnaval es el 16 de febrero de 2016. Se aceptan estas designaciones, se vota votos a favor por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es el relativo al ejercicio de acciones civiles en defensa de los intereses del ayuntamiento. Los señores portavoces y todos los miembros de esta corporación han sido informados en varias ocasiones y también en reunión celebrada oficialmente antes de, creo, de la celebración de un pleno, de la situación que deviene con motivo del incendio forestal acaecido el 3 de agosto de 2013, en el cual, y con una extensión de más de 1000 hectáreas, afectó a una parte sustancial, tuvo su origen en el municipio de Cebreros, llegando también al municipio vecino del Tiemblo, y afectó una parte sustancial del territorio del Hoyo de Pinares, y afectó una parte sustancial de un espacio protegido como es la Red Natura 2000, zona cepa del Bajo Alberche. Dentro de ello incluso al área crítica de esa zona cepa, especies especialmente comprometidas y muy protegidas, como son por ejemplo la en peligro la cigüeña negra. Y en concreto me estoy refiriendo al espacio determinado por una parte del monte público de la Hombría de Prado Espino, de titularidad municipal, monte público número 67. Se siguió un procedimiento en el ámbito penal, que se siguió en el juez de instrucción número 2 de Ávila, y vigencias previas 1087-2013 por delito de incendio forestal. El Ayuntamiento ejerció la acusación en esas diligencias previas y al final del devenir de las mismas
El día 16 de 6 de 2013, el magistrado juez de instrucción menor de Ávila dictó auto por la cual en la parte dispositiva se decretó el sobreseimiento provisional de la presente causa, procediéndose al archivo de estas actuaciones sin perjuicio de las acciones civiles que en su caso puedan corresponder a los perjudicados. Se solicitó una aclaración y se indicó que no había lugar a esa aclaración. Con posterioridad se formuló por la representación procesal de una persona que resultó quemada un recurso de apelación frente a esta decisión del juzgado de instrucción, y en la Audiencia Provincial de Ávila, mediante auto 73, en la Audiencia Provincial de Ávila, en un auto de 17 de junio de 2024, auto 2214-2024, acordó desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte perjudicada y denunciante, a la que se adhirieron las representaciones procesales de los ayuntamientos de Cebrero, los otros varios, también la Junta de Castilla y León, los perjudicados, el Ayuntamiento de Pinares, y confirmó esa decisión de sobreseimiento. A partir de ahí, ese acto se notificó el día 18, el día un año para el ejercicio de las acciones. Esta alcaldía dictó decreto interesando que por quien correspondía, que no es el funcionario que tiene la habilitación nacional y ejerce las labores de secretaría, se llevó a cabo un informe que obra las actuaciones, donde el alcalde previamente había interesado que se informase sobre dos cuestiones. Una, la virtualidad de ese ejercicio de acciones civiles en defensa de los intereses del ayuntamiento, que vienen constituidos por los daños que están acreditados en dos informes de la Junta de Castilla y León, que son un informe de 30 de abril de 2014 del Servicio Territorial de Medio Ambiente y un informe que es complementario del anterior, de 19 de septiembre de 2017, también del Servicio Territorial de Medio Ambiente, ambos hechos por el ingeniero de la sección territorial primera del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Ahí están recogidos los daños y perjuicios ocasionados. A esas cantidades se tienen, lógicamente, como dice el acuerdo, que incorporar, que tienen que aumentarse con las correspondientes actualizaciones y en su caso luego también intereses que habrá que incorporar. Y en el informe de Secretaría se expresó que efectivamente respecto a la viabilidad de la ejercicio de acciones civiles por parte del Ayuntamiento contra los responsables de los daños y perjuicios en un concepto amplio por los bienes e intereses municipales con motivo del gran incendio forestal del 3 de agosto de 2013, que examina favorablemente en el sentido de indicar que la defensa de tales intereses, especialmente aquellos que han sido valorados económicamente y que no ejercitan su defensa, podría suponer un detrimento del patrimonio municipal, es una obligación ineludible conforme a lo dispuesto en la normativa de régimen local. Sobre la posibilidad de interrumpir, que era la segunda petición que se hacía en la solicitud de informe por parte de la alcaldía, e interrumpir la prescripción del ejercicio de las acciones civiles para tener más tiempo en la formulación del procedimiento judicial, se informó favorablemente en los términos que se señalaban en el informe. Por lo tanto, estamos solicitando al Pleno esa habilitación para el ejercicio de acciones y en este sentido les digo que el acuerdo que se propondría es el Pleno del Ayuntamiento, sesión ordinaria celebrada el 27 de 6 de 2025, expediente 564-2025, contenido en el punto segundo del orden del día, ejercicio de acciones de defensa de intereses del Ayuntamiento de Cebrero con motivo del incendio forestal del 30 de agosto de 2013 a 874. Ejercer acciones civiles contra los responsables de los daños y perjuicios sufridos en un concepto amplio por los bienes e intereses municipales con motivo del gran incendio forestal acaecido el 3 de agosto de 2013, toda vez que la defensa de los intereses municipales, especialmente aquellos que han sido valorados económicamente y que deben ejercitarse su defensa supondría un detrimento del patrimonio municipal, constituye una obligación ineludible conforme a lo dispuesto en la normativa de régimen local. Llevar a cabo los actos legalmente necesarios para interrumpir la prescripción del ejercicio de las acciones civiles contra los responsables en un concepto amplio de los daños y perjuicios sufridos por los bienes e intereses municipales conforme al procedimiento legalmente establecido, convalidando las actuaciones que se hayan podido hacer por la alcaldía con anterioridad a la celebración de esta sesión plenaria. Tercero, habilitar al alcalde por el cumplimiento de lo acordado por el Pleno. En definitiva, la cuantía es una cuantía amplia, supera el 1.000.000 de euros de forma larga y este ayuntamiento entiende que es una obligación, esta alcaldía, llevar a cabo esta reclamación en la vía civil. Como esto lleva
ha tenido previamente una parte de intento de llegar a acuerdos para que se buscase una solución que han devenido negativos, pues ahora estamos en el punto en el cual debemos de proceder mediante la interposición de los correspondientes burofax, pues debemos de ejercer ese tipo de acciones, pero en primer término tenemos que interrumpir la prescripción de la acción civil que se sustenta en el artículo 902 del Código Civil, conforme se establece en 1973 del Código Civil. Y en ese sentido es en que se propone este acuerdo. ¿Intervenciones de los grupos? Yo ya le comenté al señor alcalde en algún otro momento que entiendo que son ustedes los que tienen conocimiento de este tema, yo no, y entonces yo simplemente puedo apoyarles que sigan adelante, no, porque realmente no tengo conocimiento y normalmente no me meto cuando no tengo conocimiento, solo cuando sé lo que digo y cómo lo digo. Gracias. Señor alcalde, vamos a apoyar la solicitud que está haciendo la alcaldía, porque ya tuvimos una reunión informal en la cual explicó largo y tendido todo lo que se tenía que hacer en los momentos procesales en los cuales nos encontrábamos una vez que se había archivado en el ámbito penal, y coincidíamos creo que todos que teníamos que reclamar. También algo que ha dicho, que por mucho que estemos hablando más de 1 millón de euros, que la población sea consciente que a lo mejor no conseguimos ese 1 millón de euros, otra cosa es que lo intentemos, pero que nadie quiera hacer el contra la lechera, porque no es esa la intención. Creo que quedó clara lo que tuvimos unánime de este pleno, y de la necesidad de defender los derechos de Cebreros y de sus habitantes en el modo que ha dicho, es que nosotros vamos a votar que sí. Nada que decir, tenemos a apoyar, lo que hemos tenido, la reunión que hemos tenido con usted. Se habló todo ya en la reunión anterior que vamos a apoyar igual. Bueno, poco más puedo añadir. Nunca entendí el sobreseimiento provisional de esas diligencias previas y en consecuencia, bueno, una vez que se acordó y que fue firme porque le confirmó la audiencia provincial, lo que quede en la vía civil, la responsabilidad civil extracontractual, y en consecuencia pues lo normal es hacer esto. En cuanto a las cuantías, pues están los informes, pero todos somos conscientes de que es complicadísimo conseguir una indemnización por unas cuantías tan elevadas. Esto es evidente. Si hay condena, eso es muy complicado. Bien, pues suficientemente debatido, procedemos a votar. Si hay condena, debe de haber condena, obviamente, ¿no? Pero me refiero Creo que a no lo la viéramos, cuantía. tenemos que arriesgar. Lo dejamos muy claro, aunque no lo viéramos, tenemos que arriesgar a pedir. Es nuestra obligación. Y la del alcalde. Bien, pues sometido a deliberación, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. El siguiente punto del orden del día es la acción, en este caso, que se propone por la alcaldía en relación con la ubicación en la localidad de Cebreros, en concreto en el recinto donde está la estación de la Agencia Espacial Europea, de una segunda antena. Se ha distribuido a los señores concejales, aunque me gustaría indicarles que voy a proponer algunas modificaciones que pueden entenderse de orden menor, pero que creo que es importante que se recojan. Una me la sugirió el portavoz del grupo de Vox y otra el portavoz del grupo de Nuestra Tierra. Con relación al texto que ustedes tienen, simplemente en relación con el portavoz de Vox, lo que indico es que incorporásemos también la estación del Escorial, porque en el fondo tiene mucha más servicio que la propia estación de Ávila, ¿no? Y está a una distancia más o menos equivalente. Y en cuanto al portavoz de Nuestra Tierra, incorporé un punto G nuevo, determinando los servicios supramunicipales o comarcales que hay en el municipio de Cebreros, porque creo que algunos de ellos, como por ejemplo el futuro parque comarcal de extinción de incendios de la Diputación de Ávila, o todo lo que tiene que ver con un centro de salud con atención continua 24 horas, soporte vital, o lo que tiene que ver con la sede de la cuarta compañía, pues es importante. Y luego es verdad que era un poco al corto el párrafo de la terminación de los acuerdos en el punto 2 y el tercero, porque que se ubique una segunda antena del espacio profundo de Cebreros,
para la Comunidad Autónoma de Castilla y León o para la provincia de Ávila, desde luego no es simplemente algo que tenga una repercusión en esta comunidad autónoma en España, sino que estas antenas solo hay 3 en el mundo. Por lo tanto, me he permitido cambiar esa vanguardia de las instalaciones espaciales en el mundo. Son las incorporaciones que he hecho sobre el texto que ustedes tienen. Y en relación con la moción de la que paso a dar cuenta, el motivo de la misma es que saben que hay una red propia de la Agencia Espacial Europea una red de antenas para misiones de espacio profundo. Hay 3 antenas distribuidas a lo largo del mundo. La primera, la que se ubica en Australia, la segunda se ubica en Argentina y la tercera antena, no por número, porque por número es la segunda, la de España, se ubica en Cebreros. Eso vino a reafirmar la tradición en relación con este tipo de instalaciones que hay en Cebreros. Prueba de ello es que en primer término, como aquí se detalla, pues ya hubo una estación de la agencia norteamericana, de la NASA, junto con las que había también en Robledo de Chabela y en Fernandillas de la Oliva. Se detalla aquí también la importancia de las misiones que se llevan a cabo actualmente de seguimiento por parte de la Agencia Espacial desde la antena de Cebreros. Indicarles que se está produciendo también una nueva escalada en cuanto a, no a misiones de espacio profundo, pero misiones por ejemplo, en el ámbito de la Luna, y ahí está ya empezando las agencias estatales carecen de fondos y están empezando a colaborar con instituciones privadas que están creando una red nueva de antenas, ¿no? En este sentido, la primera en Europa será la que ya tiene licencia del Ayuntamiento de Cebreros, que lo es con capital noruego, aunque es verdad que el capital pertenece a la empresa pública de Noruega, que está especialmente, como ustedes pueden suponer, unido a todo el petróleo que hay ahí, ¿no? Esa es la primera. Se dio vueltas por parte de los noruegos a varias ubicaciones en el continente europeo y se eligió Cebreros. Por algo debe de ser, como fue también elegido por los americanos y fue elegido por la Agencia Espacial. Ciertamente, y además, la ubicación de Cebreros es una ubicación cercana, unos 40 minutos de Villafranca del Castillo, donde está el Centro de Astronomía Europeo, ESAT, de la ESA, y luego también es colindante nuestro municipio con un centro como el que tiene la NASA, el primer orden, el mayor que tiene, en Robledo de Chabela. Luego la moción hace referencia a la red de accesos, también hace tanto viarios, la cercanía con el Aeropuerto Internacional de Madrid, también con las instalaciones de alta velocidad en Madrid. Hace referencia también a las instalaciones que tenemos, a los grupos de investigación, los campus que hay en la cercanía del entorno de 1 hora de Cebreros, y luego las infraestructuras que se han incorporado que existen en la localidad. ¿Cuál es la cuestión? Pues que como están saturadas las antenas, porque tienen unos determinados espacios para hacer seguimientos y no pueden hacer más, porque las bandas que tienen son las que son, se está empezando a duplicar la red de antenas de espacio profundo. La Agencia Espacial está trabajando en ello. Ese trabajo ya ha comenzado con la construcción de la cuarta antena en Australia, en concreto junto a la existente en New Norcia, y esa antena se ha hecho con capital, fundamentalmente con capital de la Agencia Espacial Australiana, que ha prestado ese soporte financiero y va a ser la responsable de esa antena. En definitiva, Australia se ha dado el paso adelante. Ha dado el paso adelante de proponerle a la Agencia Espacial, bien, aquí pongan ustedes la segunda antena de espacio profundo, no busquen otro sitio, y además nosotros la financiamos. Pues esto es lo que nosotros pretendemos. Ahí detallamos en el punto 4 las misiones que van a tener, cómo es la estructura de esta segunda antena de Australia, pagada por la Agencia Espacial Australiana, y desde luego nosotros, hasta donde sabemos, hay muchos países de primer nivel que están luchando porque la segunda antena se instale en su país. Y lo que es patético es que no haya habido ninguna acción contundente del gobierno central tendente a que esa segunda antena se ubique donde se tiene que ubicar por las razones que están aquí expuestas. Y los intentos que nosotros hemos llevado nos llevan a pensar, y lo que se nos ha dicho extraoficialmente,
nos lleva a pensar que no se está dando la importancia trascendental que tiene este asunto para España y especialmente para Cebreros. Y esperemos que porque sea Cebreros no deje de ser importante para España, para algunos. Y por eso solicitamos, y ahí es lo que traemos aquí, primero dar un toque seriamente de atención para que esa segunda antena de espacio profundo se luche por el gobierno y se ponga en medio, ya que fue extraordinariamente duro negándonos la ubicación en Cebreros de la Agencia Espacial Española, y diciendo que se la llevaba a Sevilla porque había más paro que en Cebreros, que es lo que viene a decir el acuerdo del Consejo de Ministros denegatorio de nuestra solicitud, que ya es patético en sí, porque eso es una megaciudad que tiene de todo, y sin embargo esta es una zona deprimida y que esto hubiese venido perfectamente. Pues ya que no dio el paso de hacer lo que tenía que haberse hecho, que era haber ubicado en Cebreros la Agencia Espacial Española, que la Agencia Espacial Española dedique los medios necesarios, como se ha hecho en Australia. No pedimos ni más ni menos que lo que están intentando los argentinos y lo que han hecho los australianos y lo que quieren hacer otros países de Europa. Que se gaste dinero a la Agencia Espacial Española, que parece que hay mucho dinero para otras cosas en España, y se ponga en Cebreros la antena, porque las razones están argumentadas en las 6 páginas de esta moción de la alcaldía. De tal forma que el acuerdo que se propone sería el siguiente: instar al Gobierno de España para que se ubique en Cebreros una segunda antena de espacio profundo de la red de la Agencia Espacial Europea, ofreciendo a la Agencia Espacial Europea todo tipo de ayudas, especialmente económicas, para conseguir este objetivo. Segundo, instar a la Junta de Castilla y León para que apoye esta justa pretensión del municipio de Cebreros, que colocaría a la Comunidad Autónoma de Castilla y León en la vanguardia de las instalaciones espaciales en el mundo. Y tercero, instar a la Diputación de Ávila para que apoye esta justa pretensión del municipio de Cebreros, que colocaría a la provincia de Ávila en la vanguardia de las instalaciones espaciales del mundo. Instar a estos a que nos apoyen y aquí al Gobierno a que lo haga, a que ponga fondos encima de la mesa a través del organismo que quiera, que deberá ser la Agencia Espacial Española, para que no se pierda y no tengamos que sufrir la desagradable situación de que haya otro país de Europa que tenga una segunda antena. Porque si hay una segunda antena en Europa, pasará lo que todos sabemos, que se acabará potenciando más aquel que más trabaje para ello. Y ahora, por ejemplo, tienen que saber ustedes que cuando hay una cuestión nueva que instalar, un equipo nuevo que instalar, siempre se instala en Cebreros. Cebreros es la vanguardia en esto. ¿Por qué? Porque es la que está cercana a todas las instalaciones centrales de la Agencia Espacial, tanto en Alemania en el espacio como en otro tipo de cuestiones, o también aquí en Ávila o en París o en Italia. Por lo tanto, creemos que nuestra obligación como ayuntamiento es demandar lo que es justo que sea para Cebreros. Intervenciones de los grupos. No vamos a votar que sí. Yo lo vi, le comenté lo del Escorial, porque las comunicaciones son mejores que las de Ávila, que están a unos kilómetros, a 40 kilómetros de aquí, y tiene que tener a Madrid una hora, tanto a Chamartín como a Atocha. Así que lo vamos a apoyar, evidentemente. Lo vamos a apoyar también. Sí. Además es que la moción es fundamental porque las noticias que nosotros tenemos, evidentemente, pues de la relación que surge de tener aquí la antena y de tener la estación de seguimiento de satélites, pues te relacionas con las personas que están ahí y demás, y nos pareció preocupante que sí que se nos está transmitiendo que hay países que se están moviendo seriamente para conseguir que se instale en ellos esta antena, la antena que tendría que ponerse en Europa, ¿no? Entonces es fundamental y además es el momento oportuno para hacer la petición. Bien, pues suficientemente debatido, lo vamos a votación, votos a favor, por unanimidad. El siguiente punto del día sería dar cuenta de la cantidad de las gestiones realizadas en relación con la ubicación de una central reversible. Tienen ustedes constancia que en una sesión plenaria se informó cuál era la situación en relación con este proyecto. Creo que fue una sesión plenaria que ocurrió a un poco del apagón, de cero energético que llaman ahora, que cuando se llevó a cabo esa información. Quizá fue después. Entremos en ello ahora. En todo caso fue en ese entorno. En todo caso, por parte del equipo de gobierno se han ido avanzando en diversas acciones, y yo le pasaría la palabra para que informase el portavoz de nuestra tierra, que como equipo de gobierno ha participado en todas ellas.
Vamos a ver, yo primero creo que es necesario explicar en qué consistiría y después un poco qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se ha hecho. En los años 70, concretamente en el año 1974, se hicieron una serie de estudios tendentes a instalar al hilo de los saltos del Alberche, es decir, de todas las instalaciones hidroeléctricas que hay en el río Alberche, pues completar todo aquello con una central reversible. En aquellos momentos consiste en una central que sirve tanto para bombear agua y subirlo a un pantano superior, es decir, esto se parte de que hay un pantano inferior, hay un pantano superior y luego hay una central eléctrica que tiene unos aparatos que son, por una parte sirven para bombear y por otra parte sirven para turbinar, es decir, lo suben al pantano de arriba cuando lo bombean y lo turbinan cuando hay demanda de energía. Esto se hizo al hilo del proyecto de centrales nucleares y la de aquí concretamente iba a estar conectada con la central nuclear de Almaraz. ¿Para qué? Pues para que cuando había demanda de electricidad se producía electricidad, es decir, se bajaba el agua del pantano de arriba al pantano de abajo, y cuando había un excedente de producción de energía eléctrica, en este caso nuclear, porque las nucleares no se paran, encienden, sino que básicamente se encienden y hasta la recarga, salvo alguna rara excepción, pues se mantienen encendidas. Cuando hay un sobrante de energía eléctrica se bombeaba el agua para arriba y cuando había demanda el agua se iba del pantano de arriba al pantano de abajo y generaba energía eléctrica. En aquellos momentos entonces se iniciaron los estudios y eso acabó en un proyecto que me parece que es del año 1977 de crear una central reversible en Cebreros. En aquellos momentos se hicieron una serie de estudios que son los siguientes. Se plantearon varias ubicaciones. Unas eran con una presa de abajo que estaba situada en el pantano de la Garnata, otras utilizando la presa del Burguillo y otras con una presa que se realizaría aguas abajo de la presa del Charco de Cura. Y arriba a su vez había 6 ubicaciones diferentes. Una que estaba arriba del todo, concretamente en la cumbre, después otra que estaba más hacia abajo, que estaba en las mesas, otra que estaba en no sé qué otro sitio, luego una que se llamaba Matarnillos de abajo, otra que se llamaba Matarnillos de arriba, y otra que estaba en los llanos, que es la altiplanicie en la que no existe ningún tipo de vegetación. Después de los estudios que se realizaron de la viabilidad del proyecto, de los estudios geológicos, etcétera, etcétera, pues se llegó a la conclusión de instalar la que estaba no en los llanos, sino un poco antes de los llanos. Concretamente, si nos damos cuenta, cuando vamos subiendo, justo antes de llegar a los llanos, hay un puente que hace un ángulo recto a la carretera, luego ya se extiende un poquito y ya se llega a la parte de los llanos, que a la derecha sale hacia los Lastrones y a la izquierda el camino que divide el término municipal de Cebreros y el término municipal de San Bartolomé de Pinares. Bueno, en este caso la central estaba colocada a la altura más o menos del puente, el muro estaba en esa zona instalado, ¿no? La central tenía 4 grupos, tenía 4 motores, 4 turbinas y tenía una diferencia de altitud de 400 metros. El pantano de arriba tenía 9,58 hectómetros, el pantano de abajo tenía la misma capacidad, 9,58 hectómetros. Esos son 3 pantanos del Charco del Cura, para que nos hagamos un poco una idea. Ya digo que la diferencia de altitud era de 400 metros. La central estaba colocada justo debajo de donde estaba el pantano de arriba. El pantano de arriba estaba todo en término de Cebreros, el pantano de abajo estaba en el término municipal del Bárraco. Y la central estaba colocada justo debajo del pantano de arriba, por lo tanto estaba en el término municipal de Cebreros. La central tenía 2 cavernas que llaman, una para las turbinas y la otra para los transformadores. Y la subestación iba arriba, algo que ya no se podría hacer por cuestiones estrictamente ambientales. La presa era de escollera, tenía 50 metros de altitud. Y lo fundamental, ¿no? La producción, la potencia que tenía esta central era de 500 megavatios, que es, vamos a ver, para que todos nos hagamos una idea y podamos situarlo, 500 megavatios es la mitad de lo que produce el grupo de una nuclear. Si nos damos cuenta, en España, excepto la de Almaraz y la de Ascó, todas las demás son de un grupo en este momento, por lo tanto produciría la mitad de una central nuclear. Es verdad que consumen algo más para elevar el agua que para bombearlo, que para turbinarlo, ¿no? Si comparamos con toda la producción que tiene el sector Alberche, pues nos damos cuenta que estamos aproximadamente en unos 170 o 175 megavatios, es decir, Semburguillo creo que tiene 75, San Juan tiene 60, Puente Nuevo tiene 10,
y Picadas tiene 25, ¿no? No, estaríamos hablando de 170 a 175 megavatios. Por lo tanto, de lo que estamos hablando es de duplicar la producción de energía eléctrica con respecto a lo que ya hay en este momento en el Alberche. Pero lo fundamental es que este tipo de infraestructuras siempre utilizan el mismo agua. Es decir, el agua no lo consumen, no va de un pantano a otro pantano hasta que se acaba yendo al mar. No, estos tienen un pantano arriba, un pantano abajo y siempre están jugando con el mismo agua. ¿Eso para qué serviría? Pues eso serviría para algo fundamental. Esa sería una de las ventajas desde mi punto de vista para este municipio, ¿no? Y para los de la zona, y es que colaboraría o ayudaría sustancialmente a que el nivel de los pantanos estuviera más altos que en este momento, porque podríamos plantear que se reduzca o incluso que se suspenda la generación de energía eléctrica con las centrales hidroeléctricas que hay ahora, que son Burguillo, Puente Nuevo, San Juan y Picadas, y dejarlo solamente limitado a esta, a la reversible, y excepto en momentos muy puntuales, como por ejemplo las últimas lluvias de la primavera, la capacidad para turbinar todo lo que venga, pues no se turbina y se acabó la historia, pero que la producción fundamentalmente fuera de esta central. No sé, pues por datos estaría completamente subterránea, 400 metros bajo tierra, a ella se accedería por un túnel y luego a una tubería de 5,90 metros desde la toma que tiene el pantano debajo hasta las turbinas que lo bombean al de arriba, y la tubería que los ve hacia arriba sería de 5 metros de diámetro. Bueno, este proyecto nosotros le hemos comentado con algún ingeniero de caminos, canales y puertos y nos ha dicho que es perfectamente viable y que es una idea que es una idea absolutamente lógica y por la que se debería de luchar. Y esto sobre todo porque si se están potenciando las energías renovables, fundamentalmente la eólica y los paneles solares junto con la hidráulica que haya, pues el problema que tienen ese tipo de energías es que no tienen baterías. Es decir, las baterías prácticamente no existen, ahora se empiezan a instalar, que son como contenedores marítimos. Pero el problema que tienen las baterías, pues evidentemente es que eso tiene un desgaste, están realizadas con materiales que son difíciles de encontrar, al final también tienen una serie de productos contaminantes. Sin embargo, esto, desde nuestro punto de vista, no tendría ese tipo de contraindicaciones y además introduciría la energía eléctrica en el sistema eléctrico con fuerza porque son turbinas y por lo tanto lo inyecta con muchísima más potencia que las centrales renovables, ¿no? En este momento, una vez que ya se van a parar las nucleares en un plazo de tiempo pues de 10 años como máximo, pues este tipo de centrales, las reversibles, ya no irían conectadas a nucleares, sino que irían conectadas, o sea, se produciría el bombeo con la energía sobrante de las energías renovables, ¿no? Por lo tanto, son perfectamente vigentes. Nosotros planteamos esta idea y nos lo comentamos con un ingeniero de caminos y nos dijo que era perfectamente viable y que es perfectamente lógico. Y a partir de ahí se lo transmitimos a la Confederación Hidrográfica del Tajo, pero hay que decir que no nos hizo ni caso, esta es la realidad, porque quedó en que se nos enviaría que ellos no eran competentes, lo cual es una cosa muy extraña, y que además nos darían el teléfono del director general o del secretario de Estado de Energía y tal, y al final tampoco lo han hecho, ¿no? Entonces ya hemos estado en contacto con actores de primer nivel, yo no quiero aquí entrar en hacer detalles, ¿no? Que han venido, han estado viendo la propuesta, han estado viendo el proyecto, han estado sobre todo viendo el terreno y nos han dicho que es perfectamente posible y perfectamente viable y que además estaría absolutamente justificado, ¿no? Y entonces en esa cuestión estamos, evidentemente el proyecto que en su momento se realizó pues ya tiene que realizarse una serie de cambios porque para adecuarlo a las necesidades ambientales, teniendo en cuenta además el tipo de suelo que hay por esa zona, habría probablemente que insistir en que se realizara en la zona en la que no existe nada de vegetación, en fin, habría que hacer una serie de cuestiones de este tipo, pero el proyecto es, según se nos ha transmitido, algo absolutamente viable y algo absolutamente posible. Y solamente tendría, o tiene, tres condicionantes. Una sería el superar el tema de la evaluación ambiental, pero donde lo vieron, ellos entienden que sería respetuoso, absolutamente respetuoso con el medio ambiente. En segundo lugar, el problema es que había que evacuar la energía que se genera y también la energía que sería necesaria para bombear cuando haya que bombear el agua.
Y entonces, en este momento no hay esa capacidad, por lo tanto, tendría que crearse. Y el tercer inconveniente es el coste económico. El coste económico de una inversión de esta naturaleza, pues es un dineral. Es un dineral. Yo, es que casi hasta da miedo decir las cifras, pero estaríamos hablando de una inversión que probablemente superaría los 1.000 millones de euros, ¿no? ¿Y por qué un ayuntamiento se interesa por esto? Pues hombre, un ayuntamiento se interesa por esto porque a un ayuntamiento esto le genera, vía tributos, una serie de ingresos que son importantes y que al final repercuten en la ciudadanía. No voy a decir que el plazo de construcción, estamos hablando de entre 6 y 10 años aproximadamente, más 10 que 6 años, que serían así, oye, por ahí 500 puestos de trabajo, pero en fin, todo eso es eventual, todo eso es temporal. Sin embargo, los ingresos que luego tendría el ayuntamiento, pues evidentemente yo entiendo que para el ayuntamiento serían positivos, ¿no? Y esa es un poco la idea y este sería el proyecto. Bien, no sé si tienen alguna información que recabar o saber. Vale. No, específicamente no, porque ha sido bastante concreto. Yo no les pude acompañar. Me gustaría conocer más profundamente el proyecto y intentaré, dentro de lo que cabe, abrir otra vía de comunicación que tengo, que privado, si quieren ser abrir directamente, no tengo por qué preguntarles. Muy bien. Cuando termine el pleno. Sobre este asunto ya ninguna otra cuestión. Pasaríamos, por lo tanto, a la parte de control, ruegos y preguntas. Sí. Quiero recordar que al principio le pregunté sobre el convenio colectivo de los trabajadores del ayuntamiento. Y creo recordar, corríjame si me equivoco, que me dijo usted que había un problema porque no había interlocución con los sindicatos o no había sindicatos. Me parece que fue eso. Claro, visto lo que se aprobó en el pleno pasado, que por lo visto ya sí hay sindicatos, puesto que son ellos los que lo promueven, le quería preguntar si se ha explorado la vía de un nuevo convenio colectivo, si hay negociaciones o qué ideas tiene al respecto. Gracias. Pues le explico que efectivamente hay algunas elecciones sindicales, una única candidatura constituida por 2 empleados públicos y una empleada pública de este ayuntamiento, en la parte de los empleados laborales y con el sindicato de comisiones obreras, y resultaron elegidos los tres representantes de los trabajadores con los cuales hemos avanzado. Por ejemplo, el plan de igualdad, que se sometió a la aprobación del anterior pleno, y ellos están ya elaborando un borrador para iniciar las conversaciones en relación con el convenio colectivo, que es verdad que es un convenio colectivo que yo creo de mitad de los años 90 del siglo pasado, pero bueno, que todavía tiene la otra actividad, porque ahí está, no está en ningún caso perdida su vigencia. Otra cosa es las labores interpretativas que hay que hacer, junto con otras cosas que es cierto que habría que llevar a cabo, pero también es verdad que hay un principio, y es que la empresa no es la que propone los convenios colectivos, es la representación de los trabajadores, y en eso están los representantes del sindicato por el que se han presentado. Buenas. Una única pregunta. Polígono industrial. ¿Hay alguien interesado que dijo que había alguna empresa? ¿Se ha llegado a algún acuerdo con ellos? ¿O va a haber compra de parcelas de una forma no inmediata, sino a medio plazo o inmediata? ¿Cómo se llama? Si pueden informar más. Nada más. Pues sobre el polígono industrial, indicarle que ya lo hemos dicho muchas veces, que por algo será, que la ubicación no es la adecuada, y aquello que se habló por parte de la fábrica de hielo en su momento, pues ellos, aquí estuvieron los responsables del fondo y de los antiguos propietarios de la empresa, que ahora son propietarios de una parte de ella, y lo que hicieron es, hablando de hielo, pues echar un jarro de agua fría sobre esas expectativas que ellos mismos habrían creado. Es verdad que ellos quedaron emplazados en darnos alternativas, dándose el plazo del verano, pero yo creo que en este asunto tampoco hay que darle muchas vueltas más. Si el pleno así lo entiende, pues lo que habrá que hacer es, de cara al próximo pleno ordinario,
sacar un concurso para la enajenación de las parcelas, dejando lógicamente un número mínimo, porque lo que no tiene sentido es que vendas una parcela y condenes un lugar, y si hay un número suficiente de parcelas que se venden, pues bien, y si no, pues habrá que ver, a lo mejor buscar otros cambios de uso o lo que sea, pero tampoco tengo mayor inconveniente. Si el sentir de la mayoría de los miembros de este pleno es que avancemos en eso, con la salvaguarda de que haya el número suficiente. Otras labores que se han ido haciendo, pues se ha ido trabajando y buscando esto que tuviera relación con el vino, pero tampoco tuvimos las ayudas que esperábamos, y estamos en ese punto. Todo el mundo sabe que el polígono está en venta, pero nadie da un paso, ¿no? La última gestión que lideré indirecta que hicimos pues fue ayer mismo, ¿no? Cuando saben ustedes que en Ávila el agua está declarada no potable. Yo creo que les puede pasar a cualquiera, pero en fin, tampoco hay que ver por qué pasa. Pero es cierto que está declarada no potable. Y lo que nos trasladó la multinacional que tiene la fábrica de quesos en Ávila, los irlandeses, que se les quemó esa instalación hace tiempo, pero nos trasladaron si por favor les podíamos echar una mano y ayudarles para que no tuviesen que parar la producción. Fíjense de lo que hablamos. Se lo dijeron a un ayuntamiento como el de Cebreros, porque ellos se sentían, en este caso, no amparados por el ayuntamiento de Ávila. Y nosotros estamos dejándoles que carguen aquí el agua para que no tengan que parar la producción de esa empresa, porque si no tendrían que pararla. El agua es materia prima para la conformación de su producto, ¿no? Pues ahí les dijimos lo mismo. Esto nos pasaría si tuvieseis la fábrica en el polígono de Cebreros, que tendríais todo el apoyo, y desde luego otras cosas podrían pasar, pero es difícil que pasase, porque aquí tenemos un agua de calidad y por eso tenemos la fábrica hielo mayor de Europa. No dejamos de ello, pero si el sentir de todos ustedes es que saquemos las parcelas, pues sacamos las parcelas, y con la limitación, claro, de que no vendas una parcela y te condicione todo, y ya está. Y a partir de ahí, con lo que pase, pues luego ya veremos qué decisión se toma. No puede ser otra cosa. Sí, ya está. Yo tengo un par de sugerencias y de preguntas. En principio de la sugerencia, yo tenía escrito lo de la piscina municipal, que pensaba, sabiendo ya con el tiempo que hace más calor, que se podía haber abierto una semana pasada. Según me cuentan, la piscina estaba llena para poderse abrir, pero lo que no sé por qué se abrió. Y luego ya ha surgido el último problema que ha pasado, que no, se dijo que se abría el miércoles y después se ha abierto el jueves. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y saber un poco para la gente saber qué ha pasado lo de la piscina. Y sugiero que ya en otros años, viendo las temperaturas, como puede pasar, que pasó el fin de pasado, que hacía tanto calor, que la piscina estuviera abierta. Que yo pienso que se puede hacer la previsión antes. ¿Sigo más cosas o me contesta? No, si quiere le contesto, como usted quiera. Vale, bien. Pues en el tema de la piscina municipal hay dos cosas a las que usted está refiriendo. La primera es, así se cambia el sistema de apertura de la piscina, que aquí estaba unido a la terminación del curso escolar. Pero es verdad que hay una cosa que se llama cambio climático y que cada vez vamos a entrar en una ola de calor. Parece mañana y esto no es lo normal, no son temperaturas de un mes de junio. Pues yo creo que a lo mejor hay que plantearse efectivamente adelantar el tiempo, porque es verdad que luego cuando se termina va muy poca gente, entonces a lo mejor es mejor ser los primeros de la comarca en abrirla y ya está. Yo tomo nota de eso y yo creo que eso es una iniciativa que tiene sentido. Sobre lo ocurrido en el día de ayer, yo si quiere ahora le paso las fotografías, si les dejo pasar las fotografías que hicimos, las paso, no tengo ningún inconveniente. Esas fotografías son del miércoles, ¿no? Esas son las fotografías con las que nosotros enviamos la comunicación oficial a la sanidad para la apertura. Ahí están también los parámetros de pH de cloro. Creo que es imposible que una piscina tenga el agua más clara que esta esa. Pero desgraciadamente, cuando se produjo la incorporación de unas arenas que habíamos puesto para el cambio de los filtros, esas arenas tenían un punto no estaban limpias y produjeron la reacción que produjeron ayer. Por lo tanto, nosotros la piscina la teníamos en condiciones, desde luego, pocas horas con esa claridad y con esas cuestiones, por eso lo comunicamos, pero surgió ese imponderable. Pedimos disculpas porque eso pues, ha venido así la arena, pues ha venido así. Estuvimos, sí le tengo que decir que algunos concejales y el alcalde y los trabajadores de empleados públicos estuvieron allí mañana, tarde, noche y madrugada de todo el día intentando que aquello se resolviese. Y
Y a las 7:30 de la mañana, y a las 7 de la mañana, perdón, que yo estaba allí, pues entendí que eso no tenía sentido, intentar jugarnos la abrir esa piscina porque no iba a dar tiempo. A lo mejor asumir, decir lo que ha pasado y ya está, no hay mayor problema. En la vida siempre hay que decir las cosas y ya está. Pero quiero que sepa que no era una cuestión que estaba como estaba y luego se puso como se puso. O sea, resolvió luego y ya. Ahora, lo otro sí tiene calado. Lo otro es anticipar la apertura de la piscina. Yo soy casi partidario de que hay que anticiparla porque además la gente cuando tiene ganas es al principio. Luego ya en septiembre, la verdad es que los últimos días está bastante vacía. Vale, también me comentan de que el pueblo está sucio. Y la verdad que yo pienso que en el siglo XXI todavía ver a los barrenderos con escoba y cogedor me parece un poco tercermundista. Yo pienso que ahora mismo hay sopladoras, hay una barredora, no sé por qué no se saca o se hay que contratar a más trabajadores. Yo pienso que también sería importante poner un poco de interés, porque de verdad ver a los trabajadores con la escoba y el cogedor me parece un poco que además ganaríamos tiempo y a lo mejor se pueden limpiar más calles. Pues me ha sacado usted varias cosas. La primera, aquí hay una barredora que la llaman prototipo, pero que en cuanto sale a la plaza y debuta se rompe. Y como es prototipo, cada vez que la arreglamos es un problema mayor. Es verdad que habría que a lo mejor evaluar lo de comprar una barredora. Hemos hecho alguna gestión, también alguien nos ofreció que alguna renta en historias. No hemos avanzado en ello, es verdad, tiene razón. Bueno, lo podemos plantear. Sobre el tema de los trabajadores, es que desgraciadamente el problema de los ayuntamientos es que no pueden contratar a los trabajadores que les da la gana. Aquí tenemos una plantilla y una cosa que se llama tasa de reposición y tenemos lo que tenemos. No tenemos la capacidad de aumentar la plantilla tal como nos gustaría. Utilizamos las acciones de políticas activas de empleo, que son las ayudas que nos da la Diputación para contratación y la Junta de Castilla y León, y eso nos lleva a que ahora ya están empezando a ser contratados estas personas, pero tenemos la limitación de plantilla que tenemos. No podemos sacar una plantilla que rebase lo que sería la reposición, que no está abierta, y sí podemos plantear lo de la barredora. Le digo qué pasa con la que hay, y los empleados de limpieza tienen todos los sopletes y tienen todos esos elementos, los tienen y los utilizan cuando los utilizan. Pero no perdamos de vista el problema fundamental que tiene este municipio y todos los que como él son, que es que recibe las ayudas de participación de tributos del Estado. Por cierto, hay que decir que parece que ya han sido desbloqueadas. Cuando no se dieron hay que decir que no se dieron, y cuando parece que han sido desbloqueadas, que parece que no han sido, pues también parece que en este Consejo de Ministros se han desbloqueado. Bien, entonces, este ayuntamiento recibe los impuestos, la participación tributo del Estado en función del número de personas que están empadronadas en Cebreros, el esfuerzo fiscal que hace medio el ayuntamiento, las unidades de educación obligatoria que hay, y esto es lo que da. Y luego tiene los impuestos constituidos fundamentalmente por el IBI, que es el fundamental, y luego tiene otros impuestos que son unos impuestos que tienen que ver, no serían propiamente impuestos, porque el impuesto de circulación además es un impuesto que cada vez tiene mayores problemas. Hay que ver qué hacemos con ese impuesto, porque no tiene sentido que, por ejemplo, tenga una exención en el pago a los vehículos antiguos cuando son los más contaminantes. En fin, eso habrá que llevarlo a cuando toque el pleno de ordenanzas a verlo, ¿no? Pero no tiene sentido, cuando la lógica debería ser que intentemos renovar el parque y sin embargo estamos primando, haciendo que no paguen impuestos de circulación a los que tienen vehículos más antiguos. En fin, es un cierto despropósito. Ese impuesto no da grandes satisfacciones en ese sentido, porque tiene ese tipo de... Y luego porque es verdad que por virtud de que la gente que ahí vive más años, pues el número de personas con discapacidad, y que también afecta el pago del impuesto, pues es cada vez mayor. Ahí quizá habría que ver si los que tienen la discapacidad son los que llevan el coche. Alguna sorpresa nos hemos llevado en alguna ocasión cuando desde un ayuntamiento de un pueblo vecino nos comunicaron que habían denunciado a una persona de Cebreros que tenía aparcado el coche en un reservado y la titular de la tarjeta había fallecido. En fin, es que a veces la gente hace cada cosa. Y luego el agua y la basura no te permiten pues costear el servicio, ¿no? Y sin embargo, cuando todo esto ocurre, pues nos encontramos con que durante fines de semana y verano y determinadas épocas del año,
la población se cuadruplica. Y entonces eso cómo lo arreglas. Ese es el gran problema que hay. Si nosotros tuviésemos una participación de tributos del Estado, que este no es un problema de Cervera solo, es un problema de la zona, de todos estos pueblos, ¿no? Si tuviésemos una participación en tributos del Estado que tuviese un apartado en relación con lo que denominaríamos la población flotante, pues entonces lo podríamos llevar a cabo, pero estamos en la situación en que estamos. Ya le he dicho que se han incorporado 2 personas en el servicio ahora y vamos a incorporar otra, y es lo que podemos ir haciendo. Como usted ha dicho, con el aumento de la población, las policías que estaban de baja siguen de baja, el número sigue siendo el mismo, porque ahora mismo que empieza el verano y ya no lo duplicamos, como usted ha dicho, de la población. Y si hay poca policía, si hay alguna solución o algo. Pues soy profundamente negativo en cuanto al tema de la policía local. Hemos hecho un esfuerzo absolutamente destacable. Creo que como ayuntamiento de la provincia de Ávila somos los que más hemos intentado aumentar, incluso a costa en las tasas de reposición de otros servicios, por potenciar la policía, y desde luego no ha sido un esfuerzo recompensado. En este momento la situación de la plantilla tiene 4 efectivos activos, 4, que ya me dirá usted con un verano cómo se afrontan 4 efectivos activos, pero yo no puedo ir a una efectiva, a una persona que esté baja y decirle a ver usted a trabajar. Porque en España, permítame, yo no utilicen este caso, pero en España, y eso es una crítica que yo hago, el problema es que parece que las bajas son a demanda. Y las bajas tendrían que ser porque alguien está de baja. Pero no utilicen este caso, Pero lo que sí que tengo que indicar es que tenemos una persona que lleva un año, pasa un año de baja. Por lo tanto, no contamos con ella. Otra persona ya ha pedido la excedencia. La persona que vino aquí y ya ha pedido la excedencia por cuidado de hijo y ya está en Valladolid y ya está. Y el año pasado entró uno, y en fin, Una y se fue. entró una y se fue, perdón, y no estuvo ni un año. Porque el problema de que tenemos aquí, la gran desgracia que se le ha hecho muchas veces a la Junta de Castilla y León, es que aquí tú le pagas la academia, le pagas la formación, le pagas todo como ayuntamiento y se van. No hay esa reserva que existe en otros cuerpos que tienen que estar el número de años, nada, aquí. Y claro, los otros ayuntamientos están encantados de quitar esos policías, porque le cogen sin que tenga que hacer el curso. Se fue a Ebro. ¿Y no hay una forma de conseguir que se queden aquí X años obligados? No, eso es la ley. Es que la ley de Castilla y León, a ver, yo es que creo que la ley de Castilla y León de policía sí está más pensando en los profesionales que en los usuarios, que son los ciudadanos. Ya está, es lo que digo, y además me reafirmo, lo he dicho públicamente en muchas ocasiones y se lo he dicho a los miembros de la Agencia de Protección Civil. Esta ley está pensada primero para las grandes ciudades, y si no queréis en los pueblos, quitarnos la policía, y está pensada más en la carrera profesional que en la misión del policía. Esta es mi opinión. Y a eso le tengo que decir que cuando hemos sacado otra plaza este año, pues se va a incorporar ahora, pero tómenlo como quieran, pero yo vengo aquí a informar al Pleno, pero creo que ya anda optando en otras posiciones. Así que le digo a usted, con estos bueyes que hagamos, y digo bueyes en el sentido figurado, ¿vale? No busquemos una afirmación que luego esta cosa hay que tener cuidado, O con estos mimbres que hacemos. Bueno, es que yo creo que la seguridad privada es un recurso necesario que hay que utilizar y le vamos a utilizar. Y ya por último, ¿cómo va el proyecto del campo de fútbol y el proyecto tanto de la antena por un lado y lo del hotel? ¿Cómo va el tema? Pues de la antena ya hemos hablado, de que Sigal, eso está bien, está funcionando bien, va hacia adelante. Y desde luego creo que ya están en una fase muy avanzada. Ellos están manejando la posibilidad de abrir al final del año que viene, bueno, en verano del año que viene. Yo creo que ahí
es un poco optimista a lo mejor, pero desde luego el dinero que hay ahí metido es impresionante. Nosotros creo que además cuando la corporación quiera visitar aquello, pues podríamos organizar en el sitio, porque se dan cuenta de la importancia de lo que se está haciendo allí, ¿vale? Sí, porque hablamos Es un hotel de primer nivel, yo se lo diré si acaso, a lo mejor ya después de verano, a la vuelta del verano, pues va a la corporación y lo ve, y que es bueno que se dé cuenta para sentirse orgulloso de lo que se está haciendo allí. Eso creo que va bien, el agua ya ha llegado allí, la conducción que se hizo, el tema de fibra también se metió por allí, y creo que esto tiene una vida propia y cualquiera que va allí se da cuenta que la inversión que se está llevando a cabo es fundamental. Y me ha preguntado usted por el campo de fútbol. Pues mire, le tengo que decir, además creo que hoy hay una asamblea en la planta alta de la Cebrereña, con los cuales firmamos hace 15 días el convenio correspondiente y les abonamos ya la mitad del mismo, que es lo que nos han solicitado por ahora. Campo de fútbol. Pues el miércoles próximo se firman las escrituras de compra de los terrenos. Tengo que agradecer a las 3 personas que han tenido una postura constructiva y comprensiva para la venta de esos terrenos. Alguien puede decir, bueno, pues esos terrenos tampoco ellos los pueden edificar. Bien, pero los han querido vender y otros no han querido. Por lo tanto, yo tengo que agradecerles a esas 3 personas que han querido vender terrenos al ayuntamiento para que podamos salir de ese atolladero en el que nos encontrábamos, porque no merecía la pena invertir en un sitio que no cumplía. Vale, entonces ese campo se va a adquirir la semana que viene. Ya esta mañana hablaba con el ingeniero para que nos trabaje, porque ahora tenemos que tramitar la solicitud de uso excepcional, porque es suelo rústico, y lo que pasa es que un suelo rústico que tiene ahí tiene el agua, tiene el desagüe y tiene el abastecimiento de agua potable y energía eléctrica, ¿vale? Por eso compramos allí. Vamos a tramitar la autorización de uso excepcional de suelo rústico, sabiendo que ya los planteamos con la Comisión de Medio Ambiente y de Urbanismo y su parecer fue favorable, pero siempre para los equipamientos. Esas autorizaciones se dan para equipamientos, ¿vale? No hay más ninguna contraindicación en un campo de fútbol. Pero bueno, eso vamos a empezar estamos ya con ello, y la idea sería pues poder contar con las fases de ese proyecto, que deberían ser, en primer lugar, una vez que tengamos la autorización, la explanación de esos terrenos, toda la parte de obra civil. En segundo lugar, debería de ir el proyecto del campo de fútbol únicamente, y luego todo lo que rodea el campo de fútbol, que tiene que ver pues, con las gradas, con los vestuarios, pues si montamos allí una zona de refrescos, en fin, todas estas cosas que van anexas al campo de fútbol. Esos serían los 3 proyectos, ¿vale? Nosotros tenemos ahí una subvención, que tenemos los recursos que tenemos y que conoce la corporación, y tenemos ya hay una subvención para esa parte de fase primera. Por lo tanto, como digo, la noticia sería, la escritura se firma a las 12:40 del miércoles que viene. Por lo tanto, tenemos ya unos terrenos para construir el campo de fútbol, que creo que es una infraestructura querida por los participantes en el fútbol, que nos van a dar una nueva dimensión, y mucho más en un municipio que se reivindica, y que yo aprovecharía este pleno para felicitar a la denominada Cebreré, cuyo nacimiento fue muy unido al Ayuntamiento de Cebreros, al entonces concejal, y a la gente que estaba en esa concejalía, y a toda la gente que desinteresadamente lleva a cabo labores de entrenamiento con chavales en los diversos equipos. Y eso, ellos han conseguido un reto importante, y es que frente a todos los municipios de esta provincia, quitando Ávila y Cebreros, que Cebreros tiene 2 equipos, pero han ganado una liga, y han ganado bien, han ganado con un esfuerzo importante, chicos de Cebreros, que siempre hemos defendido que Cebreros tiene que tener, que los chavales de Cebreros tienen derecho a jugar en competición oficial. Y ya está, eso para nosotros es innegociable. Y a partir de ahí, un campo de fútbol nuevo, pues nos abre muchas expectativas. Por ejemplo, una expectativa que se está pidiendo es que tengamos la posibilidad de tener un equipo femenino de fútbol, porque es que es necesario, pero es que ya el campo da lo que da, no da más de sí, ¿no? Y este año hay que decir que gracias a los empleados públicos se ha tenido un trato perfecto, dentro de lo que cabe, con el uso que se le da. Sí, ya está. Bien, pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Buenas noches.
años.